Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Los casos de COVID-19 se incrementan de forma acelerada a escala nacional, pero la gente continúa irrespetando normas básicas de bioseguridad, como el distanciamiento. También consume licor en espacios públicos y organiza reuniones sociales como si no existiera la emergencia sanitaria. Datos del Ministerio de Salud Pública proporcionados este 9 de julio señalan que en Quito existe 8.746 personas contagiadas con coronavirus y 520 fallecidas. Además, hasta ayer tiene un porcentaje de ocupación de camas en cuidados intensivos del 99,21% y un 89,12% en hospitalización para COVID-19. Esto mientras que estadísticas del Servicio Integrado de Seguridad ECO 911 señalan que la capital registra la mayor cantidad de aglomeraciones desde el 16 de marzo hasta el 7 de julio del 2020, con 7.587 alertas. Las parroquias urbanas de la capital con más alertas por ese problema son Guamaní, Turubamba y La Ecuatoriana. Son las 7:39. Jimena Abarca, secretaria metropolitana de Salud, está con nosotros. Doctora, qué gusto saludarles. Obviamente, como usted entenderá, tenemos todos los quiteños, los pichinchanos, los ecuatorianos que vivimos aquí en Pichincha, una profunda preocupación por este avance peligroso, mortal inclusive, que tiene la epidemia de coronavirus. Sé que se hacen los esfuerzos desde la alcaldía, desde la prefectura, desde todas las alcaldías de Pichincha, pero al parecer no son suficientes. Y esto evidentemente invita y nos obliga a preguntarle, ¿qué más se va a hacer desde la administración municipal, administración provincial, puesto que desde el COE al parecer no hay oídos receptivos a los planteamientos que se hacen de lo local? Muy buenos días. Muy buenos días, Washington, muy buenos días, Licenia, y muy buenos días, pueblo que nos escucha. Bueno, su pregunta es muy pertinente. Aquí en la Secretaría de Salud del municipio, conjuntamente con el alcalde de Quito, estamos pendientes todos los días de revisar cómo están las estadísticas y la situación de salud en la ciudad. En ese sentido, cada vez vamos preparándonos y vamos diseñando nuevas estrategias para poder hacer frente a esta situación. Como es de conocimiento público, el municipio de Quito, sin ser su competencia, asumió la responsabilidad de realizar pruebas de PCR disponibles para la ciudadanía, y por otro lado también hizo todas las gestiones para abrir el Centro de Atención Temporal Quito Bicentenario. Estas han sido algunas de las medidas. Posteriormente se han ido tomando otras medidas como la ayuda humanitaria a través de las diferentes mesas de organización que hay al interior del municipio, con la cooperación nacional, la cooperación internacional. Actualmente estamos pensando en otras estrategias. Nos falta confirmar algunos datos, sobre todo de disponibilidad de recursos humanos, para poder hacer frente a la pandemia, llegando de una manera más directa a los barrios de Quito. Estamos iniciando una serie de conversaciones de coordinación con el Ministerio de Salud Pública para hacer esta aproximación a los barrios de Quito, para poder hacer actividad mucho más comunitaria que permita a las dos instituciones tener unas intervenciones más cercanas a la población y que puedan cubrir las necesidades. Por otro lado, lo que estamos considerando también son las residencias sanitarias, que son espacios para que las personas que no tienen disponibilidad en sus hogares
de hacer un aislamiento, que estén disponibles estas residencias sanitarias para que puedan hacerlo. Y lo último que estamos considerando es realizar unas brigadas comunitarias de atención directa a los barrios. Esto último es lo que estamos terminando en el diseño para poner a consideración del señor alcalde y que esté aprobado la movilización de recursos para poder hacer frente a la pandemia. Secretaria, buenos días, de Salud, Licenia Espinel. ¿Cómo está al momento la actual situación sanitaria en Quito hasta ayer? Por fuentes, conocimos fuentes cercanas a los centros de salud públicos y privados, a los hospitales, a las clínicas, conocimos que estaban totalmente llenos, que no había disponibilidad ni en hospitalización ni en unidades de cuidados intensivos. ¿Qué información manejan ustedes respecto a la situación actual del sistema de salud en Quito? Bueno, el sistema de salud público integral, que comprende no solamente el Ministerio de Salud Pública, sino también la Seguridad Social, las Fuerzas Armadas y la Policía, como ustedes saben y es de conocimiento público, la situación es esta, ¿no? Es decir, existe un total copamiento de las camas disponibles en todas las unidades de salud hospitalarias e inclusive se está acudiendo también a la ocupación de las camas de otros niveles menores de atención. De tal manera que aquí cumple un papel fundamental el centro de atención temporal que tiene el municipio de Quito, porque el propósito principal ha sido el de que pueda descongestionar las unidades operativas de la red pública integral de salud y de esta manera que puedan seguir habiendo flujo de pacientes que puedan ser atendidos en los hospitales y aquellos que ya están en mejores condiciones o que no ameritan cuidados intensivos puedan pasar al centro de atención temporal. ¿Qué va a pasar con el Hospital Bicentenario? Porque en un primer momento allí se planteó que al menos funcionen 300 camas. Sabemos que están funcionando solo 100, no sé si ya se incrementó ese número o se piensa incrementar dada la situación emergente. Y le pido por favor un poquito más alto para poder escucharle, dado que hay un poquito de eficiencia en el audio. La mascarilla, ¿no? Ahí mejoró, ahí mejoró. Okay. Le pregunto entonces de esto del Bicentenario, por favor. Bueno, la cuestión del Bicentenario fue planteado en varias etapas. Una primera etapa se abrió con 20 camas, aquellas camas fueron cubiertas, fueron ocupadas, luego ampliamos directamente hasta 50 y luego hasta 100. Una vez que el Bicentenario tiene la ocupación total de las camas, cada vez nosotros vamos abriendo más espacios, vamos habilitando más. Actualmente, el día de ayer ya fueron ocupadas alrededor de 119 camas, ¿no? Y nuestra capacidad la ampliamos a 120 camas. Ayer estuve hablando con el director del hospital y nosotros inmediatamente, una vez que se saturen esas 120 camas, pasaremos a un siguiente nivel de aperturar 150 camas y así sucesivamente conforme haya la necesidad de los habitantes de la ciudad de Quito y los pacientes sean remitidos por los diferentes hospitales de la ciudad. Entonces es móvil, digamos, ¿no? La capacidad que nosotros vamos abriendo es de acuerdo a las necesidades. Actualmente estamos con 120 camas, el reporte de la mañana de hoy de la ocupación, estamos en 103 camas ocupadas, es decir, seguramente el día de ayer que teníamos 119 fueron dados de alta, algunos pacientes ya con condiciones favorables que ameritaban el que puedan ser dados del alta, ¿no? Entonces, vamos moviéndonos. Si es que en el presente día llegamos a la totalidad de la ocupación, inmediatamente habilitamos 30 camas más para poder llegar a 150 y así sucesivamente. Doctora Abarca, cuando adquirieron las primeras 100.000 pruebas, al parecer no todas se han podido utilizar debido a algunos problemas que han sido reconocidos por su propia oficina, la Secretaría de Salud. ¿Qué ha pasado con esas pruebas? ¿Van a pedir una garantía?
cómo van a hacer para poderlas utilizar. Se habla también de que van a emprender una nueva adquisición de pruebas. Hay una denuncia del concejal Morales en ese sentido de que las pruebas que ustedes van a volver a adquirir no reunirían las características y no se podrían utilizarlas en su totalidad nuevamente en la ciudad de Quito por diversas circunstancias. ¿Qué decir al respecto tanto de la denuncia del concejal Morales como de estas pruebas adquiridas en una primera instancia y que no se han podido utilizar por deficiencias en algunas características propias de estas pruebas? Bueno, respecto a las pruebas, efectivamente el municipio de Quito adquirió 100.000 pruebas. Estas pruebas, de acuerdo a la capacidad que ha tenido la ciudad de Quito, ¿no? Y principalmente las personas con quienes nosotros hemos establecido convenios, que son universidades y el hospital del IESUR, se han ido aplicando de acuerdo a la capacidad de procesamiento de esas pruebas. Entonces, más o menos el ritmo ha sido de alrededor de 600, 800 pruebas diarias que se ha tenido la capacidad de procesamiento. No existe la capacidad instalada robótica que hubiera sido lo ideal para poder procesar mayor cantidad de pruebas. De esta manera, hasta la actualidad hemos procesado alrededor de 12.000 pruebas, que es lo que nos ha permitido el ritmo del procesamiento y tenemos ya varios resultados. Respecto a la posible adquisición de nuevas pruebas, nosotros desde la Secretaría no hemos iniciado un proceso de adquisición de nuevas pruebas porque al momento tenemos las pruebas que ustedes conocen, que están disponibles. Sin embargo, la Secretaría ha identificado algunas deficiencias técnicas para poderlas usar. Entonces estamos en el proceso de poder alcanzar una solución que nos permita tener disponibilidad de unas pruebas que sobre todo sean seguras para la población de Quito. Pero esto es grave, doctora, me permite, porque evidentemente lo que más recomiendan los especialistas, los científicos, es la realización de la mayor cantidad de pruebas. El municipio ofreció una primera instancia y el gobierno inclusive 1.000.000 de pruebas y estas no han llegado nunca y no se prevé que lleguen cuando hay un brote epidemiológico tremendo. ¿Qué hacer? Es que esto hay que atender de manera urgente, doctora. Exactamente, sí, nuestra preocupación es poder atender las necesidades que tiene el pueblo de Quito, ¿no? Respecto al tema, nosotros identificamos que técnicamente esas pruebas han sido muy útiles en los ámbitos hospitalarios. Entonces, en el ámbito hospitalario consideramos que esas pruebas pueden ser aplicadas y pueden tener los resultados con el rigor o la calidad técnica que necesitamos. Está previsto, doctora Varga, que se aplique, supongo yo, que en los términos del contrato para la adquisición de estas 100.000 pruebas, que a decir de un informe de la Universidad de las Américas evidencian, por ejemplo, que algunas de las características para la detección del virus no son las que se ofrecieron en la compra pública. Está previsto que se aplique, me imagino yo, una garantía, o que las personas o la empresa que las vendió pueda cambiar estas pruebas para que sí puedan ser utilizadas. Precisamente, es decir, siempre que en los contratos públicos se establecen varios tipos de garantías. Entonces tenemos ahí algunas garantías que en caso de ser necesarios el municipio de Quito las aplicará. Estamos precisamente en la evaluación tanto jurídica como técnica para hacerlo. A ver, vamos al tema de la epidemia, porque hay temores que plantean que en agosto podría existir un rebrote de coronavirus. Imagina esto, la cosa se podría complicar aún más. Ambato, por ejemplo, ayer discutía ya de manera seria, y lo va a discutir hoy, esta posibilidad de retornar al semáforo rojo. Evidentemente hay un montón de circunstancias que podrían devenir en aquello. En Quito la situación se torna mucho más compleja porque es la capital, hay un montón de habitantes. Obviamente entendemos que se requiere reactivar el aparato productivo, pero que entonces se adoptaría como medidas emergentes ante esta posibilidad
que dicen los técnicos, de un rebrote en agosto. Bueno, ahí lo que le había mencionado nosotros, preparándonos para esa posibilidad, es lo que les había comentado. Estamos pensando en organizar brigadas barriales para poder atender las necesidades de la población. ¿Y desde cuándo se van a emprender con estas brigadas barriales? Porque no necesitaríamos esperar hasta agosto que esto se complique más. Tomando en cuenta que cuando pasamos al semáforo amarillo, el COE Nacional negó al municipio capitalino la facultad de controlar del control del cerco epidemiológico. Estas brigadas comunitarias, ¿cuándo van a empezar a funcionar? A ver, yo he mencionado que estamos en los estudios para poder realizar y poder fijar el presupuesto, ¿no es cierto? Esa es la alternativa que nosotros estamos planteando, y que apenas tengamos todas las condiciones, nosotros estaremos dispuestos para poder implementarlo inmediatamente. Actualmente estamos también en el estudio de los lugares físicos donde podrían operar este tipo de brigadas, ¿no es cierto?, que estaría disponibilidad principalmente en los barrios que presentan mayor prevalencia de la enfermedad. Y al momento yo no puedo darle una fecha porque estamos en el proceso del diseño y sobre todo del aseguramiento del presupuesto que necesitamos para poder implementar esto. Aspectos específicos, doctora, ¿cómo está el personal de salud en Quito y en Pichincha? ¿Cómo va ese nivel de contagios? ¿Hay preocupación a nivel de médicos y enfermeras, fundamentalmente, y trabajadores de la salud que dicen que se están contagiando de manera acelerada? Un informe, por favor. Bueno, nuestra preocupación en el CAT es precisamente una de las máximas preocupaciones tanto de la Secretaría de Salud, del alcalde, pero principalmente del actual director del CAT, es la seguridad del personal. Eso es un elemento fundamental porque imagínense ustedes, tendríamos un doble problema al no disponer del personal que tenemos actualmente en el CAT y que además se nos enferme, de tal manera que yo he visitado varias veces el CAT y las medidas de seguridad del personal son extremas. El número de personal que nosotros actualmente tenemos disponible en el CAT es alrededor de 219 profesionales de la salud, de los cuales tenemos como 20 especialistas en emergenciólogos, intensivistas, internistas y también anestesiólogos, ¿no? Es decir, en ese sentido hemos procurado el que cada vez esté dotado del personal idóneo para poder enfrentar las eventualidades que puede haber en el tratamiento de los pacientes que ingresan de casa. Abarca, otro de los puntos fuertes de contagio es el transporte público. Inicialmente se tomaron algunas medidas para, en teoría, garantizar que no se produzcan contagios al utilizar el transporte público, pero conforme han pasado los días, tanto la gente como los propios conductores y yo creo que hasta las autoridades se han olvidado de ejercer los controles adecuados, porque se visibiliza aglomeraciones tanto en las paradas como en el uso propio del transporte público. También se mencionaba que se iban a aplicar pruebas a los conductores. ¿Se han realizado estas pruebas? ¿Tienen datos de cuánto personal del transporte público ha dado positivo para coronavirus? A ver, respecto a las medidas de seguridad, ¿no es cierto? La cuestión es que realmente el paso al semáforo amarillo y posteriormente el resto de medidas que se han ido dando, nosotros hemos advertido como mesa de salud. La mesa de salud está integrada no solamente por la Secretaría de Salud, sino además por el Seguro Social, por el Ministerio de Salud Pública y algunas universidades. Entonces, desde salud nosotros hemos advertido las dificultades que conllevan el ir aproximándonos a una nueva normalidad. Sin embargo, a pesar de que han salido resoluciones desde el COE metropolitano de incrementar restricciones o al menos no pasar a ampliar, digamos, la libre circulación de la ciudadanía, nosotros nos hemos encontrado con que en el COE nacional estas solicitudes casi que no han sido contempladas, ¿no? De tal manera que esas son las circunstancias en las que vivimos y
nosotros lo que hemos tratado de hacer es acoplarnos a estas circunstancias en el sentido de poder dar respuesta bajo esta imposibilidad de poder contener o poder restringir la movilidad. Cada vez tenemos más solicitudes de grupos ciudadanos de que se abran los espacios de actividad económica, y lo cual representa un serio conflicto con las necesidades que se tienen desde salud. Doctora, mi pregunta final. El día de ayer recibí un audio de una persona de extrema confianza que trabaja en el grupo de enfermeras del Hospital del Sur, y me decía que se está ya implementando en ese hospital una suerte de código de guerra, es decir, privilegiando pacientes de acuerdo a las edades. Si es que es mayor de tal edad, se le atiende. Si es mediano, se ve la posibilidad. Si es que ya es mayor, se le deja. ¿Es cierto aquello? ¿Hemos llegado ya a ese extremo? Mire, yo no le puedo dar información de lo que esté ocurriendo en el hospital del IESUR ni en ningún hospital. Nosotros mantenemos las relaciones sobre el flujo de los pacientes desde una unidad hacia otra unidad. Las políticas internas del manejo de los pacientes yo no las conozco. Lo que hemos hecho nosotros es coordinar y cada vez ampliar los protocolos para recibir más pacientes dentro del CAT. Yo le preguntaba hace un momento, doctora, que si se aplicó pruebas a los conductores del transporte público que están a cargo del municipio y si tienen los resultados y los conductores no han dado positivo. Déjeme un momento revisar las estadísticas de qué tipo de población son las que nosotros hemos aplicado. Si me permite un momento. Estamos conversando con Jimena Abarca Durán, secretaria metropolitana de Salud, sobre las acciones que está realizando el municipio de Quito frente a esta realidad que vive la ciudad con un sistema de salud al tope debido al incremento de casos de coronavirus. Y los expertos aseguran que si también no hay conciencia de los ciudadanos en aplicar las medidas de distanciamiento, el uso adecuado de la mascarilla y el lavado de manos, y esto no se hace, en agosto, Guacho, recuerda este estudio que presentan, podría presentarse un nuevo rebrote de coronavirus, algo que está preocupando no solo a la ciudadanía, sino también a las autoridades. Hay un estudio que dice eso, y que si eso ocurre sería gravísimo, pues si en las actuales circunstancias el sistema de salud está colapsado, yo no me quiero imaginar qué va a pasar en caso de que eso ocurra en agosto, Guacho. Sí, agradecerle, si nos agotó el tiempo. Si me permiten, he encontrado algunas de... A ver, por favor. No tengo los números totales, pero sí tengo los datos de a quienes está atendido con las pruebas. Tenemos, por ejemplo, varias cooperativas de taxistas, ¿no es cierto? Que aquí estoy contando, son alrededor de unas 10 cooperativas de taxis. También está la empresa metropolitana de pasajeros. Está también algunas cooperativas de buses, ¿no? Que suman en total alrededor de 6 cooperativas de buses, y tenemos algunos, por ejemplo, poblaciones que están vinculadas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, tenemos las cooperativas de taxis del aeropuerto, la empresa metropolitana de pasajeros, el cuerpo de agentes de control metropolitano de Quito, en fin. Sí hemos incursionado en la atención de diversos grupos de transportistas. Bueno, ok, muchas gracias a la doctora Jimena Abarca, quien es secretaria de Metropolitana de Salud, por haber atendido esta entrevista. Buenos días, doctora. Buenos días. Punto Noticias, apasionados por las noticias.